Me llamo Armando Gil de Paz, soy astrónomo del Departamento de Astrofísica, del Departamento de Astrofísica y Ciencia de la Atmósfera de la Complutense, de la Universidad Complutense. Voy a hacer un breve sumario de lo que ha sido mi carrera, por decirlo así, ya que me voy a presentar, pues voy a hacer un pequeño resumen. Pues, vamos a ver, yo terminé la tesis en el año 2000 en la Complutense, la Universidad Complutense. Hice la tesis con Eugenio Zamorano, que seguro que lo conocéis todos, casi todos. Ese mismo año me fui a Estados Unidos, estuve 2 años en el Instituto Tecnológico de California, en el Centro de Procesamiento Infrarrojo, en la NASA, de Caltech, el Instituto Tecnológico de California. Ahí estuve 2 años, luego me fui a los observatorios Carnegie, que están también en Pasadena, aunque pertenecen a la institución Carnegie de Washington, ahora llamada Institución Carnegie de Ciencia. Y ya puesto que fue una anécdota. El nombre de Institución Carnegie de Washington, cambiarlo a Institución Carnegie de Ciencia, es simplemente porque todos los republicanos que podían dar dinero potencialmente de ayuda a la Institución Carnegie de Washington, como Washington es un conocido estado demócrata, pues sentían ciertas reticencias. Entonces decidieron políticamente cambiarlo a Institución Carnegie de Ciencia. Solo como curiosidad para que veáis cómo andan las cosas en Estados Unidos con esto durante la serie. Ahí estuve 3 años trabajando con el satélite Galaxy en el ultravioleta, y en el año 2000, estamos hablando del 2005 ya, volví a España con una beca, una Marie Curie, una beca Marie Curie, en el Departamento de Astrofísica, y luego con un contrato de la Unicaja, que es el que tengo ahora también en el Departamento de Astrofísica de la Complutense. Y bueno, más o menos ahí está. En el proceso me casé, tuve 2 hijas maravillosas, que viven hasta ahora mismo viendo la tele como buena hija. Muchas gracias. Y bueno, voy a empezar un poco con lo que quería contar hoy. Aunque si tenéis alguna pregunta más de mi vida, pues me lo podéis hacer también, obviamente, sin entrar en muchos detalles, claro. Y sobre todo, si queréis tener preguntas de esto, por supuesto, en cualquier momento me podéis interrumpir. Bueno, la idea, yo trabajo en galaxias cercanas, sobre todo en galaxias que presentan cierta actividad de formación estelar, galaxias espirales, irregulares, galaxias compactas azules, este tipo de objetos. Y últimamente quizás incluso más en galaxias de tipo espiral. O sea que vamos a ver muchas fotos bonitas que yo creo que siempre se agradecen este tipo de charlas, ¿no? Sobre todo ya a estas horas. Esta es una imagen del sistema M51, M51A y M51B, y seguro que la habéis visto muchísimas veces, incluso a través del ojo. Y bueno, estos son los tipos de objetos que utilizo yo. ¿Qué observo yo? ¿No? ¿Cómo utilizo yo? Sí, el tipo de objetos. ¿Mejor? Sí, vale, perfecto. Además así vemos más detalles, no sé las imágenes que se chulas. Bueno, como os decía, y este es el tipo de objetos con el que trabajo. Lo que pasa es que yo trabajo en diferentes rangos de longitud. Un poco la idea de la charla de hoy es contaros qué aspectos tienen las galaxias en esos otros rangos de longitud de onda, de energía dentro del espectro electromagnético, y qué información nos dan esos diferentes rangos sobre las propiedades de las galaxias y el balance entre estrellas, gas y polvo, que son los principales ingredientes de la galaxia. Esta foto es en el visible. Esta foto es en el visible, ¿sí? Sí. Esta creo que está hecha, pues si no está hecha con... No sé, creo que es HST, sí. Esto es una imagen de HST de bandas, y esa es la compañera que se ve a través del disco, supuestamente a través del disco de LC51, o sea, detrás del disco de LC51. Luego veremos por qué más o menos se piensa que está al otro lado del disco. Y bueno, aquí me he puesto mi nombre de estudiante porque le he quitado muchas transparencias y me parecía de recibo, pues qué menos que ponerle. De hecho, él estuvo aquí dando una charla sobre la emisión del polvo en galaxias, y no voy a contar mucho de lo que él ha dicho, pero por lo menos su nombre sí que... Bueno, como sabéis, incluso en lo que es el rango visible, lo que vemos con nuestros ojos, o incluso los que son sensibles, los CCDs de aficionados, incluso los profesionales, incluso en ese pequeño rango espectral hay una gran variedad de morfología, ¿no? Tenemos galaxias elípticas, tenemos galaxias espirales, irregulares, más compactas, menos, más simétricas, hay galaxias en interacción, fusiones de galaxias, e incluso dentro de todas esas poblaciones hay una gran variedad de colores. Esto es simplemente una captura de unas cuantas imágenes obtenidas por Sol, Frey y Dan en un artículo, en una colección de bandas que ya tenía cerca de 10 años o más. Bueno, simplemente para daros una idea de la variedad de aspectos, de brillos, de tamaños que tienen estas galaxias. A mí me gustan mucho las reseñas históricas, y voy a hacer otra reseña histórica, o otra curiosidad aparte de lo que se decía de Carnegie. En lo que se refiere al tamaño y el brillo, como seguramente sabréis, originalmente Hubble, pues en sus pocos conocimientos de la época, limitados por la
instrumentación, pensaba que realmente todas las galaxias tenían un brillo intrínseco muy parecido y que lo que les daba el diferente brillo en el cielo era simplemente la distancia. Que las galaxias sean básicamente un único tipo con un pequeño rango de una magnitud de dispersión, no más, y que el diferente brillo aparente era por la distancia. Eso es lo que pensaba Hubble en los años 30 más o menos. Por el otro lado teníamos a Zwicky, que era como su gran enemigo, su alter ego, por decirlo así, que proponía todo lo contrario, que las galaxias eran quizá una aproximación más filosófica, en que las galaxias eran un continuo de tamaños, había galaxias de todos los tipos, que se unía con la secuencia de números globulares, e incluso con la secuencia ya de átomos y de componentes ya subatómicos, ¿no? Veía una especie de continuo de estructuras desde las galaxias más grandes hasta los átomos más pequeños. Entonces de ahí surgió esa idea que él tenía de que las galaxias tenían que tener todos los tamaños posibles y todos los brillos intrínsecos posibles, y no solo una cosa muy estrecha, una campana muy estrecha como pensaba Hubble. Bueno, realmente lo que ahora sabemos es que la distribución verdadera de esos brillos intrínsecos, esos tamaños, de una forma más o menos así. Es decir, hay pocas de gran tamaño y hay muchas de pequeño tamaño. No aparecen de forma tan exagerada, no hay tantas de pequeño tamaño como pensaba Zwicky, pero realmente hay un gran número más de pequeño tamaño que de grande. Eso es lo que se refiere al tamaño, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de la morfología, que va a ser más que nada el resto de la charla, ¿no? Como sabéis, de sobra, la morfología de las galaxias tradicionalmente se ha clasificado siguiendo el tenedor de Hubble, o el diapasón de Hubble, sí, pasó, lo que era un diapasón. Y bueno, desde galaxias elípticas hasta galaxias espirales sin barra o con barra, ¿no? Y bueno, como os decía, esto es una imagen que tenemos básicamente obtenida a partir de imágenes en el óptico, y que como veremos tiene un aspecto muy diferente en otras longitudes diferentes, en otros rangos de espectro. Una cosa curiosa, también otra nota histórica, como sabéis esto, aunque se llaman tipos tempranos, tipos tardíos, incluso dentro de las espirales, que se llaman los tipos tardíos, hay espirales tempranas y espirales tardías, no es un concepto evolutivo, es decir, no hay una edad necesariamente impuesta, ni siquiera una época de formación hay en ese término temprano y tardío, y esto es el extracto del artículo de 27, aunque hace una referencia del 26, sobre que esta clasificación es puramente empírica y no introduce ningún concepto, ninguna presunción respecto a si son más jóvenes o más viejas las tipos tempranos o las tipos tardíos. Es un poco curioso ver dónde realmente en el artículo donde hace esa referencia. Como os decía, esto simplemente en el espectro óptico. De hecho, la mayor parte de la clasificación morfológica se hizo en banda B, en el azul. Supongo porque la placa fotográfica era mejor en esa zona del espectro. Se me escapa a mi, digamos con mi edad, yo ya no usé placa fotográfica, pero supongo que irán por ahí los tiros. Bueno, sin embargo, cuando uno observa diferentes rangos espectrales, la morfología cambia mucho. Este es un caso, de hecho, de los que poco cambian, ¿no? Que es el caso de M51. En la esquina superior izquierda tenemos el aspecto del sistema de M51 en el ultravioleta, ¿no? El azul sería el ultravioleta más lejano, en torno a 1500 Armstrong, y el amarillento sería en torno a 2200. Sigue siendo ultravioleta y además sigue siendo ultravioleta de vacío. Entonces, bueno, como veis ahí, más o menos la estructura espiral se recupera, no se ve la compañera, porque la compañera es en principio una galaxia elíptica de nada, es vieja, no tiene mucha emisión ultravioleta, y aparte, como os digo, se piensa que está por detrás, con lo cual tiene que atravesar la luz todo el polvo del disco M51A para que la pudiéramos ver. Eso hace que prácticamente sea invisible el ultravioleta. En el óptico, en cambio, se ve muy bien la compañera, sobre todo en las bandas en el rojo, es esa imagen donde he puesto el ojo de este, y veis que de nuevo se ve la estructura típica de la galaxia. En la siguiente imagen lo que tenemos es la emisión de infrarrojo cercano y ya medio, ¿no? 3,6 sería cercano, 8 también, y ya 24 casi infrarrojo medio. Y como veis sigue delineándose, pero hay un contraste entre la compañera que muestra un color muy azul, porque tiene ese color azul se debe a la emisión a 3,6 micras, que es dominada por estrellas viejas, una elíptica, de estrellas viejas, y luego en verde vemos la emisión, bueno, ahora explicaré de qué, de los hidrocarburos polifíticos aromáticos, y en amarillo y rojo vemos la emisión del polvo más caliente, que está asociada donde están las estrellas más jóvenes que más calientan el polvo que tiene alrededor, ¿no? Y de nuevo también lo que vemos curioso es el AGN, el núcleo activo que existe en el centro de la compañera, el M51B, que es una zona en rojo muy brillante, porque tiene muchísimo polvo caliente debido al calentamiento de este núcleo activo, ¿no? Este agujero que está en el material, etc. Luego abajo tenemos imágenes de Herschel,
donde vemos la emisión a 70 micras, el satélite Herschel, que se lanzó el año pasado. 70 micras en azul, 100 micras en verde, 160 micras en rojo. Entonces eso es polvo, cuanto más rojo, polvo más frío, por decirlo así. Entonces veis que el polvo más caliente está asociado a pequeños globitos, que son esas regiones donde se forman las estrellas y donde más caliente, porque son estrellas más jóvenes y más azules, donde más caliente se puede poner el polvo, ¿no? Y luego tenemos la emisión del gas molecular, que sería esta de aquí, la que está abajo en el centro, y finalmente la emisión del gas verde. Ahora les explico un poco qué nos dice cada uno de esos diferentes rangos espectrales sobre cuánto gas hay, qué frío está, etc. Muy por encima, muy cualitativo, no me voy a liar a poner fórmula ni nada de eso, por supuesto. Otro ejemplo, otra también famosa para la gente del hemisferio norte, 628, que también seguro que estáis hartos de verla en fotografías en el óptico. Este es un rango, son imágenes en todo el rango. Empezando de arriba, ultravioleta, las dos de la izquierda de arriba son el ultravioleta. Ay, pues mira aquí, gracias. Estas dos de arriba son el ultravioleta, estas dos de aquí son el óptico con la banda azul, B y V, ¿sí? Luego tenemos RI y luego ya empezamos con el infrarrojo tomado desde el espacio, en este caso también Spitzer, 3,6 micras, 4,5 micras, 5,6 micras, 8 micras, 24 y 70 micras. Esto es estrellas muy jóvenes, aquí estrellas cada vez un poquito más viejas, se empieza a suavizar la estructura porque las estrellas viejas se han diluido más en el disco de la galaxia, con lo cual tiene una estructura mucho más suave. Y luego empezamos a entrar ya en la zona donde hay emisión de moléculas, de granos de polvo pequeños, que sería esta zona de aquí, esto dominado por estos hidrocarburos policíclicos aromáticos, que luego hablaré un poquito más. Y luego entramos en la zona de polvo caliente, que es esta, que está de nuevo asociada a los brazos espirales, donde están las estrellas más azules, más jóvenes, y luego entramos en zona de más polvo frío, más difuso, etc. Aquí también hay un efecto de que la resolución, el límite de difracción del telescopio, según aumenta la longitud de onda, aumenta. Entonces, en esta zona ya, Spitzer, que desde aquí ya está limitado de difracción, se va empeorando la resolución espacial según se va aumentando a longitud de onda más largas, ¿vale? Bueno, veis que en esta hay bastante diferencia. Si miramos esta galaxia ultravioleta, pues, hombre, porque la tengo centralita, pero si no la centro casi a lo mejor ni encontramos el núcleo, ¿no? Mientras que aquí está claro, la presencia del bulbo es obvia, aquí va de nuevo desapareciendo el bulbo y aquí empezamos a ver el bulbo un poquito asociado a la componente nuclear de la AGN, pero de nuevo ya también desapareciendo el polvo porque no hay tanto polvo que calentar en esa zona. Mientras que la presencia de estrellas viejas en esta zona central es la que vemos en el óptico y en el infrarrojo. Bueno, otras secuencias de Hubble, diapasores como bien apuntado. En este caso es en el infrarrojo cercano, hecho por la exploración SUMAS, que vamos a ver una exploración desde tierra. Y aquí lo que vemos es que la parte que SUMAS, la exposición, el tipo de exposición es muy corto, la morfología es muy aburrida. Prácticamente en el infrarrojo cercano todos son cosas muy suaves, con bulbos muy grandes, con una estructura espiral que casi ni se ve, y hace pues, que realmente la morfología, que aquí está basada en la del óptico, pues prácticamente es indistinguible entre esos casos. Entonces, lo que sí se ven bien son las barras, porque como se ven las barras son formadas por estrellas y en el infrarrojo cercano resaltan bastante. Luego si nos vamos yendo hacia el infrarrojo medio, que como os digo ya tiene emisión de pequeños granos de polvo, etc., pues ya empiezan a aparecer diferencias importantes. En azul aquí tendríamos la parte del infrarrojo más cercano, 3,6 micras, dominada por las estrellas, por eso dominan los bulbos de las espirales y los bulbos de los tipos tempranos, veis esos puntos azules son los bulbos de las espirales tempranas, mientras que los tardíos casi ni se ven en esa longitud de onda. Y en el infrarrojo medio lo que se ven claramente son los discos de las galaxias espirales que están dominados por la emisión de estas moléculas que os digo, de estos pequeños granos de polvo, hidrocarburos policíclicos aromáticos. Lo voy a llamar pH a partir de ahora porque si no, voy a tirar toda la charla diciendo esas tres palabras. Pues los pH son los que dominan la emisión de esta zona de infrarrojo medio y en particular en los discos, que es donde pueden ser excitados y calentados por las estrellas relativamente. Y luego las irregulares, pues tenemos el disco, por ejemplo, de 82, que se ve aquí, y luego todo el viento, que es el infrarrojo medio, porque es donde está hablando del polvo a temperatura templada. Bueno, otro ejemplo, este es infrarrojo medio lejano, ya combinando 24 micras, y de nuevo aquí veis que la emisión de 24 micras en rojo está sobre todo en las partes de los discos y concentrada en regiones muy compactas, que es donde están las estrellas más calientes. Ya creo que es suficiente de secuencias de Hubble. Lo único que quería demostrar es que esa secuencia de Hubble cambia mucho si uno la mira en una longitud de onda u otra. En el óptico sí ves muy bien la variación del aumento del bulbo a tipos tempranos, espirales tempranas, mientras que luego va disminuyendo. El número de brazos espirales y
cuán, que me salen las palabras en inglés, cuán cerrados están, también se ve muy bien en el óptico o en el ultravioleta, pero si los infrarrojos del carro casi ni medio plazo. Ese tipo de cosas pues, pasan cuando uno observa diferentes longitudes de onda. Ahora, ¿qué nos dice cada una de esas caras? ¿No? Cada una de esas múltiples caras que muestran las galaxias en diferentes longitudes de onda. Bueno, pues ahora lo voy a explicar. Pero como soy empleado público, primero voy a introducir mis dos transparencias con el 5% de descuento que nos han hecho, pues aplicado que son más o menos dos transparencias en esta charla. Esas son dos transparencias que he dejado en blanco, pues como dice Gemi Izquierdo, en el salario me van a engañar, pero en el trabajo no. Pero mis dos transparencias, para compensar el 5% que me están quitando, ya las he pasado. Así que bueno, ya vuelvo. Lo bueno es que no he quitado nada importante en esas dos transparencias. No voy a hacer un salto en lo que explique, voy a explicar todo, pero psicológicamente se me ha pasado. Bueno, como os decía, existen tres componentes básicos en las galaxias, que son las estrellas, el polvo y el gas. Dependiendo del tipo, las estrellas, más polvo o más gas. Por ejemplo, en una galaxia elíptica principalmente hay estrellas, poco polvo y poco gas. En una galaxia espiral hay estrellas, muchísimo gas y también bastante polvo. Si uno se va a una galaxia en fusión, por ejemplo, hay muchísimo polvo, también bastante gas y no tantas estrellas necesariamente. Eso depende un poco del momento en el que esté la evolución de la galaxia, qué tipo de galaxia será. ¿Qué nos dicen en particular en las estrellas? ¿Dónde podemos detectar esa presencia de más o menos estrellas? ¿Dónde están localizadas? Bueno, aquí he pintado el rango óptico, básicamente ahora os enseñaré la parte del infrarrojo, desde el ultravioleta más lejano hasta una micra, hasta el final del filtro Z aproximadamente. Son los filtros de Sloan y estos son los filtros de Alex o podría ser otra visión ultravioleta cualquiera. Y luego he pintado por líneas discontinuas la distribución de energía para diferentes longitudes de onda de una población de estrellas cada vez más vieja. Es decir, esta sería la población más joven y según va dejando de evolucionar ya pues 1.000 millones de años, 2.000, 3.000 millones de años, cada vez se va haciendo más roja porque las estrellas más jóvenes, más masivas, más azules van muriendo progresivamente y cada vez la población estelar se va enrojeciendo. Básicamente estas estrellas no cambia mucho esta forma aquí, pero van desapareciendo muchas estrellas jóvenes aquí que hacen que disminuya la emisión en el ultravioleta progresivamente con la edad, ¿no? Entonces realmente lo que uno puede saber de las estrellas es mucho si compara el aspecto que tiene una galaxia en estas bandas de aquí de ultravioleta con las que tiene por ejemplo en el óptico. Es una forma de ver cuán viejas son las estrellas y en qué zonas están las estrellas más jóvenes y en qué zonas están las estrellas más viejas. Eso sobre todo lo podemos hacer en el ultravioleta, en el óptico y un poco también en el infrarrojo. Si nos vamos ahora, esto es esto, como hasta una micra, y ahora voy a pintar lo que continuaría, que sería de una micra en adelante, de una micra hasta 1 milímetro, esto es 1 milímetro aproximadamente. Esto que vemos aquí es el final del espectro estelar, las estrellas más frías, o sea, tiene un cuerpo negro que hace una cosa así, y entonces esta parte de aquí es el final de la emisión de las estrellas. Y aquí lo que empieza a aparecer son estas bandas que veis aquí, que son la emisión de esas moléculas grandes o granos de polvo pequeñitos, que son las pHs, y que dominan toda la zona del infrarrojo medio. Son muy intensas, sobre todo las bandas que hay entre 8 micras, 14 micras, esas bandas son muy intensas. Y luego ya a partir de ahí empieza a dominar lo que es el polvo más caliente, entre 24, 60, 70 micras, es sobre todo polvo caliente, y luego hay una cola principalmente dominada por polvo frío que se extiende hasta 1 milímetro. El pico de la emisión está en torno entre 100 y 200 micras, un poco depende de las estrellas que hay, si son muy azules o no muy azules. Son muy azules, pues calientan el pico, lo mueven un poquito hacia la izquierda. Si las estrellas son muy rojas, muy frías, pues podríamos desplazarse un poquito hacia la derecha. Pero esta es la forma general que tiene cómo se distribuye la luz de las galaxias en función de la energía. Y luego, claro, lógicamente, en función de esto, pues las diferentes misiones espaciales, porque esto solo lo puedes hacer desde el espacio, sobre todo hay alguna zona aquí debajo de 1 milímetro que se puede hacer con observatorios a mucha altura, etcétera, pero principalmente esto lo tienes que hacer desde el espacio. Entonces, claro, los satélites espaciales han buscado bandas de interés en esta zona. Spitzer, por ejemplo, pues cascó aquí 4 bandas fotométricas, que son las de AIRA, y la espectroscopía que permitía cubrir todo este rango, y luego MIPS, que es el otro instrumento que va en Spitzer, cubría esta estrella. El satélite europeo, la versión europea de más diámetro, de espejo mayor, que es Herschel, cubre estas 3 bandas que son las de PAX, que son los dos instrumentos, y estas otras 3 bandas ya metiéndose en su métrico hasta 500 micras, que es el instrumento de espacio.
Entonces, claro, con esto, con toda esta información de estas bandas y las imágenes de esas galaxias, podemos saber cuánto importante es la emisión de estas moléculas, estos granos pequeños o moléculas grandes, cuán de caliente es este polvo que hay aquí y cuánto se extiende la emisión de polvo frío, cuál es la temperatura de ese polvo frío, que si piensa, por ejemplo, puede estar presente en las partes más externas donde las fuentes de calentamiento son pocas. Luego, aparte, se pueden ver estas líneas espectrales que hay aquí, que son líneas de gas. Bueno, como decía, eso lo podemos saber de la parte de las estrellas. Me ha hecho un resumen, pero la parte de las estrellas, claramente, esta parte del infrarrojo, podemos estudiar esta parte de aquí, que es donde tenemos la contribución de las estrellas más frías. En lo que se refiere al polvo, hay dos formas, digamos, de estudiar el polvo en las galaxias, básicamente. Una es por los efectos que hace la luz óptica y ultravioleta, es decir, absorber la luz, las famosas bandas de polvo que observáis en los discos de espirales principalmente, o galaxias en interacción, es una forma, o bien ver las propiedades de la luz que reemite ese polvo. Ese polvo se calienta por la luz que va absorbiendo y luego lo remite en el infrarrojo. Entonces esas son las dos formas de ver un poco las propiedades del polvo, de estudiarlo, ver dónde está localizado, simplemente. Entonces, por ejemplo, por un lado tenemos las estrellas jóvenes principalmente ultravioletas, aunque también las estrellas un poquito más viejas calientan el polvo, pero bueno, principalmente las más jóvenes. Eso, parte de la luz de esas estrellas jóvenes atraviesa el polvo, no todo es absorbido, por eso vemos algo de emisión ultravioleta en la galaxia, si no lo veríamos nada. Y la otra parte, en las galaxias así espirales normales, la mitad, más o menos la mitad pasa y la mitad se reabsorbe, aproximadamente. Entonces, bueno, la mitad pasaría de la ultravioleta y la otra mitad se absorbe por el polvo y se remite en el infrarrojo, ¿no? El infrarrojo lejano principalmente, que es ese otro banco que os enseñaba antes. Todo esto de aquí es la emisión del polvo, digamos, que ha absorbido la luz ultravioleta del rango más a la izquierda que os enseñé antes. ¿Qué sucede? Si no tuviéramos nada de polvo, esto caería y ya está. No habría nada de polvo. Por lo tanto, no habría nada de emisión infrarroja. Pero normalmente hay algo de polvo, con lo cual tenemos esta segunda chepa, ¿no? que es la digamos, la asociada a la remisión del polvo, el polvo que ha absorbido los fotones ultravioleta. Bueno, como os decía, hay dos formas, ¿no? Podemos estudiar el polvo viendo esta absorción que produce la luz, ¿no? Esto es la galaxia de Centauro 6, de Proteína 28, que es el primero de combate. Y esta es la imagen óptica de gran campo, es una galaxia en principio espiral, pero que ha sufrido una fusión reciente y tiene esta banda de polvo brutal que la atraviesa. Esta, como es del hemisferio sur, pues a lo mejor no es tan popular, pero en el hemisferio sur sí lo será. Y bueno, y esta es la imagen de infrarrojo medio donde se ve perfectamente la luz de la galaxia elíptica, que es esta cosa, este esferoide, y luego una banda de polvo que se ve mucho mejor, se ve la emisión del polvo, aunque también la absorción de la luz de las estrellas, que sería esta estructura de aquí, y que se ve muy bien delineada, mejor que si la uno la mira directamente en la absorción, ¿no? O sea, podemos ver la parte de absorción de la luz óptica que hay detrás de la galaxia elíptica principal, la galaxia madre, por decirlo así, y podemos ver la emisión de ese propio polvo después de absorber la luz de la galaxia. Esos son los dos mecanismos, las dos formas de estudiar. Yo me voy a centrar sobre todo en el segundo, en el estudiar las propiedades del polvo que reemite, de la luz que remite y ver qué propiedades tiene. Entonces, como os decía, esta es la imagen de antes, esta parte domina la emisión de las estrellas, luego aquí tenemos estas moléculas grandes o granos pequeños, que es como, pues eso, como el tostadillo de la chuleta, de la ceniza del tabaco, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego tenemos los granos de polvo interestelar, que ya son tamaños más grandes, de una fracción de micra, una micra, incluso algunas micras, que son los que producen sobre todo la emisión del polvo en esta grano espectral, ¿no? Y tenemos estas bandas de esos granos pequeñitos, o sea, moléculas grandes son granos pequeñitos, y estos granos interestelares, ya propiamente dichos, que producen la mayor parte de la emisión. Bueno, pues estos son los responsables de absorber la luz ultravioleta que no vemos directamente de la galaxia, ¿no? Y luego emitirla. Aparte, luego hacen muchas cosas. Por ejemplo, estos granos son muy buenos para producir hidrógeno molecular. El hidrógeno libre, neutro, del H normal, si no hubiera granos de polvo, se forma de forma muy difícil. Es muy difícil de juntar dos hidrógenos. Entonces, la mayor parte del hidrógeno molecular se forma en la superficie de los granos. Tiene un hidrógeno atómico, llega a otro y allí mismo en el propio grano se produce la formación de hidrógeno molecular. Luego llega un fotón ultravioleta, le arrea al grano de polvo, lo fragmenta y libera el hidrógeno molecular en fase gaseosa. Ese es el mecanismo más común de formación del H2, del hidrógeno molecular, en el medio interestelar. Bueno, pues aquí un poco la representación visual de esas componentes. Tenemos esta es la galaxia M83, también una
popular en el hemisferio sur, pero creo que también se ve, ¿no? De aquí hay que aventurar, pero... Bueno, entonces en azul se ven las estrellas viejas, veis que es una especie de halo muy suave, no hay una estructura tan clara, los doces de espiral no se marcan tanto. Luego tenemos los pHs en verde, que son estas estructuras de aquí, y luego en rojo el polvo caliente, metido en 24 micras, que serían las zonas de mayor brillo, la zona donde están las estrellas más jóvenes, en los brazos espirales, donde de nuevo están esas estrellas más azules, más jóvenes, que más fácilmente de forma más efectiva calientan el polvo. Y ahora voy a mostrar unos cuantos resultados así un poco, digamos, bien sacados del horno, por decir así. Son resultados del proyecto Kingfish, que es uno de los proyectos de tiempo garantizado del satélite Herschel, un proyecto en el que yo participo, y en el que se han obtenido imágenes de muchas de estas galaxias con el satélite Herschel pues en estos rangos, 70, 100, 160 micras, y luego en 250, 350 y 500 micras. Es decir, polvo templado, estos 100 micras es en torno al pico, ese que veíamos, y luego el polvo más frío, que son 350, 500 micras, son polvo bastante frío. No hay una gran segregación espacial, más o menos no hay unos grandes gradientes, pero sí se ve que cuando el polvo más caliente está más concentrado en la zona donde está la formación de las estrellas, donde están las estrellas más jóvenes, donde todavía hay estrellas jóvenes, básicamente, no han muerto todavía. Son capaces de calentar más el polvo y producir más emisión cuanto más corta es la longitud de onda, ¿no? Y luego, bueno, por comparación, las imágenes de 3,6 tal, y luego esta imagen que ya sale un poco más, donde se ve la emisión del polvo y luego la emisión de las estrellas jóvenes. Donde se ve que hay zonas donde coexisten las estrellas jóvenes y el polvo, obviamente, pero también hay zonas donde hay tan poco polvo que veis directamente las estrellas jóvenes, sin polvo asociado, sin emisión en el infrarrojo asociado. Eso también es importante, porque, bueno, estudiar estas zonas con tan poco polvo, pues también tiene su interés porque son zonas donde la abundancia de, por ejemplo, de metales y las características que hay son más similares a las del universo primigenio, si se quiere, ¿no? Se ve un poquito mejor aquí, no tiene un poquito de contraste, pero aquí ven los bracitos, eso es 1097, de nuevo es una imagen de PAX, comparada con la imagen óptica, se ve la emisión del núcleo activo del centro es brutal, también tiene un anillo circunnuclear, que no sé si se puede en las imágenes de Tierra se ve fácilmente, creo que sí, que se puede tener 4 o 5 nuclear, o más incluso, 12, creo que son 12 se ve bastante bien la anillo circunnuclear. Entonces todo eso es lo que está emitiendo el polvo templado, caliente, asociado al centro de la galaxia. Y luego este 6946, esta está muy baja la latitud galáctica, pues hay tanta estrellita de campo. Esta es la imagen de infrarrojo cercano, o sea, el azul serían estrellas viejas, y luego las 8 micras son los pHs que os decía, esos grados de polvo pequeñitos, con esas bandas tan fuertes de emisión. Entonces veis que de nuevo el azul es más suave y la zona más en rojo de esos pHs está más asociada a regiones de formación estelar. Lo mismo le pasa al polvo templado, donde más o menos de nuevo vemos asociado a las mismas regiones que se ven en los micras. Si luego ya vemos la zona a polvo un poquito más frío, la resolución empeora, como os decía, pero luego por el límite de difracción que aumenta con la longitud de onda, pero también se ve asociaciones o sea, asociación de esa emisión de polvo frío a esa misma región de formación estelar. O sea, no solo hay polvo más caliente, sino también hay más polvo en general, ¿no? Que son zonas de formación estelar, son más densas, etc. Y luego también se ven zonas entre brazos donde hay polvo frío, pero no tanto polvo caliente. Por ejemplo, bueno, también es que la resolución en los datos de Spire, fijaros que esta es de la galaxia más grande del cielo, bueno, también el 33, el 31, etc. Pero de las que se han hecho ya con Herschel, y aún así la imagen, pues la pobre no da más. Y es porque, claro, estamos hablando de 500 micras, el límite de difracción de Herschel a 500 micras, esto debe ser como, a ver, como más o menos 30 segundos de arco, o algo así. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? O sea, y esto que es un telescopio de 3,5 metros, habrá que esperar a otras misiones o a interferometría desde el espacio para tener una resolución mejor. Pero aún así se ven bien toda la estructura espiral y la galaxia compañía. Bueno, esto es una GLH revoluría. Vale, eso lo que se refiere a la emisión del polvo. O sea, recapitulando un poco, pues la emisión del polvo hay diferentes bandas y cada una nos da información de una cosa. Cuanto menor es la longitud de onda, más caliente está el polvo que estás viendo, y si te vas alejando de longitud de onda, más y más frío es la emisión del polvo que va viendo.
Entonces eso tienes que hacerlo fundamentalmente en el infrarrojo si lo que quieres ver es la reemisión del polvo, ¿no? Si quieres ver esa absorción, pues lo observas en el óptico y ves la luz que te falta, básicamente. Luego hay otros rangos, ahora estoy yendo a la parte del gas. En el gas, digamos, hay diferentes fases en el gas, pues ahí está muy bien. Tenemos una fase muy caliente, ionizado, tenemos una temperatura muy alta, por ejemplo, el que es responsable de la emisión de rayos X, que es debido, por ejemplo, que es debido básicamente a, pues, por ejemplo, a choques, a estrellas muy calientes, pero principalmente a choques. También hay estrellas binarias de rayos X, donde hay mecanismos de acreción, también se puede ver emisión o gas ionizado muy caliente, como que es responsable de esto, el responsable de la emisión de rayos X, y básicamente lo que uno ve en las galaxias cuando se observan rayos X es fuentes puntuales, que son estos pegotillos de aquí, que son las binarias de rayos X principalmente, puede haber también los OGNs en el centro, etc. Y luego ve una componente difusa, que es la componente de ese gas muy caliente chocado, por ejemplo, por los brazos o por los remanentes, los restos de las supernovas, que lo que crea es un halo de gas caliente que más o menos sigue el perfil de densidad de la galaxia, que disminuye según te vas hacia afuera porque el calentamiento es menos eficiente, pero que es un perfil suave, ¿vale? Entonces, bueno, son las dos componentes que uno ve típicamente en rayos X. Una cosa difusa debido a la emisión de ese gas muy caliente, asociado a gran escala, digamos, en la galaxia, y luego los pequeños pegotillos, que son las binarias de rayos X, si hay una GN y una GN, etc. Si es una galaxia de interacción puede haber dos GNs, ese tipo de cosas, por ejemplo, el caso de la antena. Eso es básicamente lo que uno ve. Yo no soy un experto en rayos X, con lo cual no puedo entrar en más detalle de líneas de espectral y cosas de esas, pero eso es básicamente la información que te da rayos X. Gas muy caliente, estamos hablando de gas a 100.000 grados a lo mejor, ¿no? Que es responsable tanto de esa emisión difusa y de las fuentes puntuales debido a, pues, a binarias de rayos X y objetos compactos, generalmente que tienen tipo de acreción. Luego, si nos dejamos enfriar un poquito y nos vamos a un gas un poquito más frío, estamos hablando de 10.000 grados, es un gas todavía que está ionizado, el hidrógeno todavía está de forma natural ionizado a esas temperaturas. Entonces lo que vemos son básicamente las regiones H2, que son regiones de gas hidrógeno ionizado. Y lo que vemos ahí normalmente son líneas espectrales que se producen por el hidrógeno al recombinarse. Es decir, el hidrógeno está ionizado, pero en muchas situaciones se recombina y al llegar al electrón y unirse al núcleo, al protón, pues llega a un determinado nivel del átomo y va decayendo, va emitiendo luz en diferentes rangos espectrales muy indefinidos. Uno de esos saltos es el que se produce entre, digamos, el nivel 3 y el 2, y es la línea H-alfa. Produce una línea que se llama la línea H-alfa, de la serie de Balmer. La serie de Balmer, Brackett, etc. Pues la serie de Balmer es una línea muy intensa, que además se ve en el óptico, que bueno, la sabéis porque seguramente habéis observado que se haga láser del propio Sol en esa línea, y que da una idea de dónde está el gas ionizado de la galaxia, porque necesitas ese gas ionizado para, al recombinarse, emitir en esta línea, ¿vale? Entonces, cuando uno quiere ver el gas ionizado, la forma más natural, si es un gas ionizado sobre 20 grados, es irse a observar esta línea H. Entonces, bueno, pues aquí se muestra unas cuantas galaxias de la exploración SIN, que es una exploración por el astrónomo australiano Dylan Merer, donde se han observado imágenes en filtro R, filtro B continuo, y en H-alfa, y un montón de galaxias cercanas, ¿no? Puedes ver muchísimas galaxias espirales de gran diseño, ¿no? Como por ejemplo 1510, que aquí no se ve porque tiene unos bracitos que van por aquí. Luego 895, algunas más fraudulentas como 5068, un par de galaxias en interacción, y luego la famosa 5253, que es una galaxia de baja masa, también enana, que tiene un viento, un montón de supernovas explotando más o menos simultáneamente, que produce la expulsión de gas en la dirección perpendicular a la pista. Entonces, claro, aquí la banda R es este disco de la galaxia, que viene creando el mar, y luego tiene la emisión de H-alfa, que es todo el gas que se está ionizando en la dirección perpendicular al disco de la galaxia. Y luego he visto a las regiones H2, mientras que la imagen, la luz en azul, que es la banda en R, es mucho más difusa y se ven menos resaltados, al menos esos brazos espirales. Luego también se, por ejemplo, la barra se ve en azul, porque como las barras son estrellas, pues se ven en un continuo, pero no se ven en la zona de, o sea, no hay regiones H2 asociadas. Solo se ve la emisión dentro del filtro ancho debido a la emisión de las estrellas, pero no hay gas ionizado, por eso se ve en azul. Esta barra de
Bueno, es otra forma de, si tú quieres estudiar esa fase del medio interestelar, que de dónde está el gas ionizado a una temperatura de 10.000, 12.000, 13.000 grados, pues te vas, haces imágenes en esta banda, ya las localizas, y además te da una idea de dónde están también las estrellas jóvenes, porque para poder calentar el gas a esas temperaturas necesitas estrellas relativamente, estrellas tipo O, estrellas D, no más que eso. Una estrella A ya no ioniza el gas neutro, no es capaz, solo son estrellas O o B las que son capaces de hacerlo. Entonces, otra forma de ver cuán joven es una región u otra. Bueno, y luego la otra componente, bueno, una más de las componentes es el gas neutro. Lo vamos enfriando, ¿no? Ahora ya estamos a temperaturas mucho más bajas, por debajo de unos pocos miles de grados, suficiente para que el hidrógeno esté en forma neutra, mayoritariamente, ¿no? Entonces, en ese caso, la forma más común de observar el gas neutro, de ver esa componente de la galaxia, de analizarla y separarla muy bien del resto, es observar en la línea de 21 centímetros, que es una línea que está en el radio, 21 centímetros, y que es una transición hiperfina del hidrógeno neutro, que tiene muy baja probabilidad, porque las transiciones hiperfinas son muy poco probables, pero como hay tanto hidrógeno, pues al final se ve. Sobre todo si se queda uno en galaxias relativamente cercanas, ¿no? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de NGC 2403, también de las más famosas, donde se ve la parte central, en la parte rosa y azul oscuro, es la parte, digamos, que veríamos en el óptico. La parte rosa sería las estrellas más viejas y la parte azul sería el ultravioleta, la parte azul oscuro, y luego la parte más cian es el hidrógeno neutro. Como veis, el hidrógeno neutro se ve en partes mucho más alejadas de lo que se ve el óptico o de lo que se ve incluso en las estrellas jóvenes a través del ultravioleta, etc. Realmente hay muchas zonas en las partes externas de la galaxia donde hay gas, pero no hay estrellas. Gracias a eso, el hidrógeno neutro es lo que primero sirvió para ver o obtener unas pequeñas evidencias de que existía una materia más allá de la visible que no veíamos ni siquiera el hidrógeno neutro y que hacía que las curvas de rotación de las galaxias fueran bastante planas en las partes externas. Si la luz, por decirlo así, si la materia siguiera la luz, como se dice técnicamente, es decir, si donde no hay luz no hay materia en absoluto, esta curva tendría que caer de forma kepleriana, de una forma así. El hecho de que veamos que sigue subiendo es que hay una materia extra, que en principio todo el mundo asocia a la materia oscura que aparece en cosmología. Y esto se ve en el hidrógeno neutro porque es el que mejor se puede utilizar para trazar las partes más externas de la galaxia, porque hay mucho hidrógeno neutro y no podemos usar estrellas porque ahí no hay estrellas. Entonces, bueno, esto es el mapa de velocidad de esta misma galaxia obtenida en hidrógeno neutro, con esa línea de 21 centímetros, como es una línea que puedes utilizar para medir velocidades, y ya extendiendo varias veces lo que es la extensión óptica. O sea, la galaxia en el óptico es más o menos así, y esto es como 5 o 6 veces más extenso. Otros ejemplos son, aquí se ve muy bien la segregación espacial de los diferentes componentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de 50-55, pues de nuevo la parte rosa y azul, la parte de las estrellas, y luego la parte cian, la parte del gas. Aquí se ve claramente, esta parte roja es el bulbo de M81, donde se ven las estrellas viejas en el infrarrojo muy cercano. Luego, la parte así más azul sería la parte de estrellas jóvenes, el disco de la galaxia, y luego las partes externas vemos estas extensiones de gas que tienen estrellas asociadas. Y en la pantalla aún se ve más. Lo mismo en el caso de 628 de 674, donde se ven estas zonas de hidrógeno neutro que además ocupan básicamente toda la pantalla, pero que no tienen estrellas asociadas. Como que el gas neutro puede permitir trazar zonas mucho más externas. Y ya la última fase, la última fase de medio interestelar, ¿no? Hemos empezado con el gas que se ve en rayos X, que es 100.000 grados, luego el gas que se ve en H alfa, 100.000 grados, gas neutro, que se ve en H1, que es bastante más frío, y luego tenemos el gas molecular, ¿no? Que es, necesitas aún una temperatura más baja para tener moléculas formales, ¿no? O bien densidades muy altas, ¿no? También es posible. Entonces, lo ideal, en el caso del gas molecular, sería poder observar la molécula, o sea, la emisión de la molécula H2, porque es la más abundante, con diferencia, pero como un factor 100.000 de diferencia respecto a la siguiente, ¿no? El problema que tiene es que como la molécula, digamos, de hidrógeno molecular es tan simétrica, tanto en spin como en todo, realmente no tiene lo que llamamos momento dipolar, ¿vale? Entonces eso hace que las transiciones de rotación, es decir, entre que esté rotando así o esté rotando así o tenga más o menos energía esa protección de la molécula, las transiciones, los saltos de pasar de una a otra es muy probable. O sea, cuando está rotando de una forma, está rotando de una forma.
es muy difícil que pase a otra, porque es muy simétrica y los campos electromagnéticos prácticamente no la afectan. ¿Qué sucede? Debido a eso, como es muy probable, la luz que emitiría al hacer esa transición es muy difícil de ver. De hecho, por ejemplo, se supone que para que un átomo de una molécula de hidrógeno molecular pase del primer nivel de rotación al fundamental, pues tardaría, lo típico que tengas que esperar como 1000 años. Así malo. Luego eso hace que las transiciones de la molécula H2 sean muy difíciles de observar. Bueno, que son imposibles de observar en la radio. ¿Qué hace? Entonces la gente lo que hace, bueno, que vamos a buscar la siguiente molécula más abundante, que es el monóxido de carbono. Como os decía, 100.000 veces típicamente menos abundante que el H2. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces esa es la que se suele utilizar como un trazador, digamos, de cuánto gas frío, de gas en forma de moléculas hay en el medio interestelar de las galaxias. Eso tiene su problema, ¿no? Porque la gente no sabe si... Vale, sí, si no veo monóxido de carbono es porque no hay gas molecular o porque hay mucho H2 pero no hay nada de monóxido de carbono porque no hay ni carbono ni oxígeno. Entonces eso ha dado lugar a infinito número de artículos en revistas sobre tengo mucho H2 pero realmente no hay CO, sí lo hay, calibraciones, un Cristo, vamos. Entonces, bueno, simplemente que las observaciones que se suele hacer para ver esa componente son en la molécula de monóxido de carbono, en particular el isótopo 12, que es el más abundante. Aquí ya los radioastrónomos pueden ver incluso diferencias con los isótopos y tal, una maravilla, o sea que los demás no podemos porque no tenemos resolución espectral. La línea no se separa lo suficiente, las transiciones electrónicas no son casi juntas, mientras que las transiciones rotacionales, que son lo que miden los radioastrónomos, sí que están más separadas, por lo tanto pueden ver 12CO, 13CO, las cosas. Yo no soy radioastrónomo, pero vamos, me apasiona bastante. Y bueno, este es un mapa, por ejemplo, obtenida por un amigo además, con el radiotelescopio, con este interferómetro, con TARMA, que está en California, y da una resolución de un segundo real, pues es una resolución exquisita para ser, pues eso, para ser CO. Esto está a 3 milímetros de longitud de onda, que está realmente bastante lejos. Y es un mapa de la distribución de CO. Como veis, está principalmente los brazos espirales del 51 en las zonas más densas, y zonas relativamente frías, si no el CO también se puede disociar. A veces también los radioastrónomos, sobre todo en estos objetos más cercanos, además de CO se van HCN, HCO, HCO+, bueno, quizás se van todas y todas las moléculas que no se pueda echar a la cara porque trazan diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía del 13CO, pues como ese isótopo es tan raro, cuando un fotón, cuando la molécula 13CO emite, no hay otro átomo de 13CO por ahí esperando para absorber el fotón, con lo cual llega completamente transparente hasta nosotros. Eso le da mucha información de esas zonas más densas, ¿no? Mientras que el 12CO pues sale el fotón y al entrar los fotones caen por el camino en otra molécula. Bueno, ya voy a ir yendo a eso. ¿Cuánto llevo? Que yo me emociono y... Muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Muy bien, ¿qué quiere decir? ¿Que llevo con la barra y tal? No, que después tira. Vale. Bueno, y ahora un poquito, voy a cambiar un poco, ya más o menos que he explicado qué es lo que ve diferentes longitudes de onda. Voy a contar un poco sobre cómo hacemos, digamos, en época más reciente los astrónomos para ver, estudiar esa morfología ahora que tenemos tantas galaxias observadas, ¿no? Porque en la época de Hubble, como había unos pocos cientos de galaxias, pues era muy fácil llegar SAB con un anillo, con no sé qué, tal, y ponía 80 letras y ya está. Ahora realmente es mucho más complejo. Son muchos millones de galaxias, por ejemplo, en este caso de Tesla, 100.000 galaxias, pero no hay las que se pongan a observar y a clasificar una sola persona todas esas galaxias. En el caso, por ejemplo, de la galaxia distante, lo mismo, los suben cosmológicos ya tienen millones y millones de galaxias detectadas, incluso con el telescopio espacial, y tampoco hay nadie que se vaya una a una a hacer la clasificación morfológica. Aparte que tampoco hay tanta gente que sepa hacer la clasificación morfológica bien hecha. Como anécdota, nosotros pedimos una propuesta al telescopio espacial para que Harold Corbin, que a lo mejor suena, hiciera la clasificación morfológica de todas las imágenes del Hubble. No nos dieron el dinero, pero no entendimos. Ojo, hacerlas a ojo. Era para pagarle 4 años de salario para que estamos haciendo la clasificación morfológica de miles y miles y cientos de miles de galaxias. Sin embargo, bueno, hay alternativas, ¿no? Como sabéis, existe el Galaxy Zoo, ¿no? Para que cada uno entre ahí y se responda a un cuestionario y pueda contribuir un poco a clasificar todos esos cientos de miles de galaxias siguiendo unas guías, unas pautas que han puesto gente que ha hecho mucha clasificación morfológica. Ojo.
Entonces es una herramienta muy bonita y que, sobre todo para estas grandes exploraciones, está ayudando. Esa es una vía, pero hay otra vía. Otra vía que además, sobre todo cuando tienes diferentes rangos de energía, tienes que utilizar, ¿no? Y es ir un poco más allá de la secuencia de Hubble, ¿no? Una imagen ultravioleta, si la das a cualquiera y no te la va a clasificar bien dentro del esquema de Hubble, porque no encaja bien. Es una cosa fraudulenta, sí, todas son fraudulentas, básicamente. Entonces, ¿cómo cuantificar en ese caso la morfología de galaxias? ¿Cómo automatizarlo? Pues hay algunos parámetros. El más sencillo es pues, ver cómo varía el brillo con la distancia al centro de la galaxia, ¿no? Si una cosa le cae muy rápido, posiblemente es un esferoide, a lo mejor los esferoides del brillo caen muy rápido, mientras que es un disco, pues es más, digamos, la caída del brillo más suave, ¿no? Eso lo podemos hacer para diferentes bandas, diferentes rangos espectrales. El ultravioleta, que sería aquí, veis que es mucho más ruidoso, porque claro, el ultravioleta, como son estrellas jóvenes, hay mucha más estructura dentro y sale mucho más ruidoso. Mientras que en el infrarrojo cercano es todo más suave, estrella vieja, también se ve aquí, ultravioleta lejano, óptico, infrarrojo cercano y de infrarrojo medio. Es que pasa de algo con mucha estructura, estrellas jóvenes, digamos, estrellas más viejas, una estructura mucho más suavizada, a de nuevo recuperar la estructura cuando uno ve polvo, moléculas y polvo caliente, sobre todo. Eso es un primer paso, ¿no? Eso se ha hecho mucho, se han hecho perfiles de Boculer, exponenciales, ajustes de perfiles de Sersic, para que os suene, y de ahí un poco inferir la morfología y hacerlo con la longitud. Luego existen cosas más sofisticadas, que bueno, yo creo que es algo que no sé si ha dado todavía el salto a la comunidad de astrónomos aficionados, pero yo creo que es una cosa interesante, porque ahora que hay prácticamente cualquier astrónomo aficionado, bueno, no todos, pero cada uno de ellos tiene cámaras CCDs, yo creo que esto es una cosa que realmente es una cosa bonita, ¿no? De empezar a cuantificar esas cosas, ¿no? Por lo menos a mí me gustaría, pero claro, yo no he hecho nada. Bueno, a lo que iba. Tenemos diferentes formas de clasificar de forma automática esas galaxias, ¿no? Por ejemplo, tenemos los índices de concentración, que simplemente la idea es ver a qué radio tengo que irme para tener el 20% de la luz. Y ahora, a qué radio tengo que irme para tener el 80% de la luz de la galaxia. Y dividir esos números. Si ese número es muy pequeño, ¿vale? Como por ejemplo aquí, quiere decir que los dos radios son parecidos y que la galaxia es muy extensa. Si los dos radios son muy diferentes, es porque la galaxia está muy concentrada, entonces el 20% está en muy pocos píxeles y el 80% está lejísimos. Entonces ese número es muy grande. Entonces una primera clasificación. Básicamente una galaxia elíptica como 4552 tiene mucha concentración, una galaxia espiral, sobre todo muy tardía, tiene una concentración muy baja. Una forma. Es un primer parámetro, ¿no? Eso por supuesto es muy simplón y no capta todo lo que es la riqueza morfológica de la galaxia. Se puede elaborar un poco. El siguiente paso, si se quiere, que también da un poco idea de la concentración de la luz, es el llamado momento de segundo orden. Es un poquito más elaborado, no mucho más tampoco. Que simplemente es calcular el momento de segundo, es decir, el producto del flujo por la distancia a la que está del centro cada píxel al cuadrado. Eso, digamos, calculado para todos los píxeles que incluyen el 20% de la luz y para el total, ¿no? Entonces uno va calculando en qué píxeles se incluye el 20% de la luz y el total, y lo va haciendo. Si el momento es muy bajo, quiere decir que ese 20% de la luz está en muy pocos píxeles muy cercanos al centro, y por lo tanto tiene un momento muy chiquitín, pues te sale un 20 muy pequeño. Si en cambio tienes que irte muy lejos para coger ese 20% del momento de segundo orden, pues entonces es una galaxia muy extendida. Más o menos lo mismo, pero tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes, porque hay que saber el centro de la galaxia, lo cual no siempre es obvio. Bueno, es otra forma. Luego hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que esto ya es quizá más reciente, tiene, bueno, pues eso, 15 años más o menos, que es el cálculo de la simetría. Simplemente se coge la galaxia, se rota la imagen 180 grados y se sustrae una de la otra. Y entonces lo que te queda es básicamente lo que no es simétrico. En una caso de una elíptica como una pelota, pues si la gira 180 grados y la resta, pues os sirve una pelota, y pelota menos pelota, cero. Si es una espiral de gran diseño, con unos brazos muy bonitos, simétricos, con dos brazos, uno a cada lado, si la rota 180 grados también te va a quedar un brazo respecto al otro más o menos igual. No tan bien como, porque claro, los brazos no son exactamente iguales, te va a quedar una asimetría un poquito más mayor, pero es relativamente baja también. Ahora, si te vas a una fraudulenta, con muchos abrazos y tal, la gira 180 grados y la restas, todo es señal, ruido, valores positivos, negativos, una cosa como esta. La simetría sería muy grande.
es otra forma digamos, de abordar la morfología de forma más automática, ¿no? Es decir, bueno, pues cuanto más asimétrica, más, digamos, un poco más tardío, más floculento va a ser el principio. Bueno, luego hay que hacer correcciones y tal, pero son formas sencillas de abordar este problema. Y luego una muy curiosa, que es el llamado coeficiente de Gini, porque en las otras hay que saber el centro, hay que saber el centro para calcular el momento, hay que saber el centro para rotar la imagen y hay que saber el centro para calcular la concentración, ¿no? Que tiene que aumentar el radio, por lo tanto hay que saber el centro. En el caso de Gini no necesitas saber el centro de la galaxia. El coeficiente de Gini es un coeficiente que se inventó en 1910-12, en particular, por un estadista italiano, estadístico italiano, mejor dicho, en el que lo que se hacía es un poco estudiar la distribución de la riqueza. Si alguno de vosotros sois economista, pues seguro que sabéis esto mucho mejor que yo. Pero simplemente es calcular, o sea, ordenar, en el caso de la riqueza, ordenar las personas por el dinero que tienen, básicamente. Y ver, vamos a ver, qué porcentaje tienen, o sea, el 20% de la población más pobre, por decirlo así, qué porcentaje de la riqueza tiene. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 60% de la población más pobre tiene solamente el 10% de la riqueza, ¿no? Entonces, en principio, si todo fuera una sociedad igualitaria, por decirlo así, eso tendría que estar aquí, es decir, el 20% de la población tiene el 20% de la riqueza y así, ¿no? Lógicamente, la realidad es más deprimente o más dura, por decirlo así, y tiene una forma de curva de Lorentz, que es esto de aquí, en el que hay, es decir, hasta que no llegas a un cierto valor, no empiezas a recuperar la gran parte de la riqueza, porque el 10% de la población tiene, pues básicamente, en este caso sería el 70% de la riqueza, ¿no? Porque el 90% tiene el 30%, con lo cual el 10% que queda tiene el 70%. Entonces, ese coeficiente de Gini. Para economía, hoy he estado viendo por curiosidad los coeficientes de Gini que hay en los países del mundo, no estamos mal, pero realmente hay una variación brutal, ¿no? Entre países como México, por ejemplo, y países como Noruega, que es donde más parecido a esto es, digamos. Muy bien, bueno, en el caso de la astronomía esto es algo que se ha utilizado hace poco, ¿no? Como decía, pues básicamente en el 2003 es cuando se propuso. Y la idea es hacer lo mismo, pero en vez de con personas, con píxeles en la imagen. Y en vez de con riqueza, con flujo. Es decir, ver que, por ejemplo, en el caso de una galaxia elíptica, donde el brillo cae muy rápido, donde hay muchos píxeles que tienen casi todo el flujo, ¿no? El coeficiente de Gini es muy alto. Básicamente este área B, el coeficiente de Gini se calcula como este trozo en gris oscuro partido por el área del triángulo, ¿vale? Bueno, pues este número es muy alto porque hay muy pocos píxeles que tienen la mayor parte del flujo. De otra forma, dicho de otra forma, hay muchos píxeles que tienen muy poco flujo. Si tú te vas a una galaxia más extendida, una galaxia, imaginaos una galaxia que fuera como un cilindro, es decir, brillo superficial plano y todos los píxeles iguales, sería como, yo qué sé, una sociedad comunista, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese caso, como todos los píxeles tienen el mismo flujo, la curva sería esta. Y el coeficiente de Gini sería 0, porque básicamente A no habría nada en A, B y A serían iguales, o sea, A sería 0 y B ocuparía todo el triángulo, con lo cual realmente el coeficiente de Gini sería 0. En el caso, por ejemplo, de una galaxia espiral, como 2184, floculenta, donde el perfil de brillo, o sea, el brillo es bastante homogéneo, cae, ¿no? Pero bastante homogéneo, pues el coeficiente de Gini es mucho más bajo que en el caso de una elíptica, donde todo el flujo está concentrado en el centro. Entonces, esto se aplica también a clasificación de galaxias, con la ventaja de que no tienes que saber el centro, porque tú coges todos los píxeles de tu imagen y calculas ese valor sin saber, simplemente los ordenas el flujo y no metes ninguna a priori sobre el radio o dónde está mi centro o todas las cosas que hay. Bueno, es una cosa curiosa. Y bueno, cosas de las que podemos hacer los astrónomos cogiendo todo esto, pues esto es un trabajo que ha hecho un estudiante, que es simplemente coger y representar en función de la longitud de onda todos esos parámetros para diferentes galaxias, ¿no? Cada línea negro es una galaxia. Entonces vemos, por ejemplo, ¿no?, que en el óptico las elípticas en general tienen una simetría muy baja. Claro, la elíptica tú la notas y eso la sustrae la imagen tal, no cambia nada. Si te vas a, por ejemplo, a espirales cada vez más tardías, pues cada vez hay valores mayores de la simetría. Pero fijaros que, por ejemplo, en el infrarrojo, que es esta zona de aquí, ¿no?, este mínimo de aquí, que es el infrarrojo, como las estrellas son viejas, también están distribuidas de forma muy simétrica. Con lo cual, cuando haces el truco de girar la imagen y restarla,
tampoco la simetría es muy alta. Solo cuando ves estrellas jóvenes que una ha nacido allá, otra ha nacido allá, y haces ese truco es cuando la simetría se dispara, ¿no? Que es sobre todo, como os decía, en el ultravioleta y en el infrarrojo, donde está el polvo caliente, ¿no? Y bueno, eso era un poco la curiosidad que os quería contar de cómo intentamos abordar el tema de la clasificación morfológica lo mismo con los otros coeficientes, pero bueno, no voy a entrar en tanto detalle. Y nada, un poco las conclusiones, que, bueno, como os decía, las galaxias, como he intentado mostrar, ¿no?, presentan una gran variedad de morfologías, aspectos, que es algo que depende de la longitud de onda, es decir, cada longitud de onda es diferente, debido a cómo contribuyen las estrellas, el polvo, el gas, a ese aspecto, ¿no?, a esa banda en particular. Como os decía, en el ultravioleta son estrellas jóvenes, en el óptico estrellas más viejas, y luego en el infrarrojo cercano muy viejas, y así, luego el polvo. Y también depende de la geometría, claro, sabéis perfectamente que no es la misma morfología de una galaxia de Canto, donde cualquiera sabe qué tipo morfológico tiene esa galaxia, a ver, la de Caro, donde la morfología es obvia. Y luego, como os decía, pues hay diferentes, cada una de esas caras, cada uno de esos rangos en el espectro trae información de las cosas, ¿no?, de las estrellas, del polvo, de esa absorción, o por la emisión, lo que remite el polvo, y también del gas, ¿no?, donde no es lo mismo el gas muy caliente que vemos en rayos X, donde son sobre todo fuentes puntuales y un pequeño halo, que el gas, por ejemplo, que vemos H alfa, que son pum pum pum, que están las estrellas jóvenes. Todo eso, o sea, es todo gas, pero obviamente no son los mismos los mecanismos que permiten calentar el gas a 100.000 grados que a 100. Y nada, y bueno, que la morfología es algo de lo que, aparte de la clasificación, digamos, más bucólica tradicional de Hubble, que yo creo que se debería seguir usando, porque es un solo parámetro, y eso es algo que no hay parangón. Siempre lo ideal es tener un solo parámetro para clasificar algo, porque siempre hay que pintar algo frente a eso. Si ya tienes dos parámetros, ya tienes que pintar eso frente a eso y frente al otro. Ya son tres dimensiones, y eso ya es blast, lo pinte bien. Y por lo tanto creo que es importante seguir usando, pero claro, cuando ya llega uno y se encuentra con 100.000 galaxias, 200.000 galaxias, pues hay que empezar a echar mano de cosas un poquito más matemáticas. Y bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, eso es todo.